Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como ya se ha vuelto habitual en este podcast, deseo agradecer a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia, particularmente Spotify, Apple Podcasts, desde luego Podimo, Evox y el canal de YouTube En órbita Podcast. Mil gracias a todos. Recuerden que si les gusta el contenido y el trabajo que allí se realiza y se presenta, pueden suscribirse y además, lo más importante para mí, compartir el material, el contenido. Aprovecho también una pequeña cuña publicitaria. Les recuerdo que durante lo que resta de este mes de julio se van a seguir promocionando los cursos para la experiencia fuera del cuerpo y fenómenos periféricos asociados a esta, cuyo valor está en $60. Pueden contactar directamente a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo electrónico academiadeproyeccionastral@gmail.com. Para todos los interesados, les recuerdo, pueden suscribirse, pueden preguntar en los correos de contacto o también vía Telegram me pueden contactar. El indicativo del país es +57 317 467 2378, el número móvil, les repito, +57 317 467 2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, el tema que traigo para hoy es un tema bastante fascinante porque está vinculado con, digamos, a pruebas y registros, en este caso ya que provienen es de la literatura clínica en relación a lo que sería la experiencia fuera del cuerpo en la actividad cotidiana durante el día o lo que muchos denominan durante el estado de vigilia. Contrario a la creencia popular que persiste en aquellos círculos donde con cierta obsecuencia autores o especialistas, entre comillas, sostienen y afirman que la experiencia fuera del cuerpo o la OB es un tipo de ensoñación y que la entrada de este única y exclusivamente se puede producir durante la ejecución de X técnicas en la noche cuando el sujeto o la persona, quien quiera que diga yo y se disponga a practicar, se va a dormir o a conciliar el sueño y que por tanto constituye otro tipo de sueño o de ensoñación, para plantearlo en los extraños términos atípicos que suelen usar ciertos gurús, si se quiere. Resulta que, contrario a esta creencia, que es parte también del folclore vinculado y asociado y que permea la base de interpretación cultural y social en torno a este extraño y exótico fenómeno, implica entonces que el suceso como tal, es decir, la experiencia, puede y de hecho ocurre bajo ciertas condiciones durante el día a día, durante la vigilia. Con esto también deseo aclarar que no necesariamente en términos de, digamos, una ocurrencia espontánea, aunque los reportes que están dentro de la literatura clínica, que están vinculados a eventos altamente traumáticos, sí que tal vez dan cuenta de esto último, es decir, que cuando se presenta o cuando tiene lugar la ocurrencia de la OB, normalmente el individuo que reporta la situación o que reporta esta actividad inusual o que reporta la vivencia de esta experiencia, lo hace justamente bajo unas condiciones específicas en las cuales obviamente no se ha producido ni la ingesta de sustancias no controladas, ni alcohol, ni una alteración o daño neurológico, que es también lo que del otro lado del espectro, por ejemplo, los neurocientíficos intentan sugerir. Las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo y los estudios en ambientes controlados lo que han tratado de hacer hasta el punto actual, es decir, a junio de 2024, es intentar ratificar o validar si en efecto esta experiencia se trata de una falla de integración multisensorial producida por un error del sistema vestibular que se encarga todo el tiempo de informarnos dónde estamos ubicados en relación al espacio circundante y con respecto a nuestros cuerpos. Para efecto de la mayoría de esas investigaciones, el yo lo vinculan con la conciencia, pero no el yo del psicoanálisis, sino es el yo entendido aquí como el esquema corporal. Y esto es algo que venimos tratando con las diferentes personas que se han vinculado a los cursos. En psicoanálisis se diseña un modelo de psicología funcional, que es la del yo, que tiene unas estructuras o capas, y eso es lo que da pie también a toda esta gente que se ocupa de todas estas extrañas ambivalencias de la nueva era y de ciertas ambigüedades y de ese carácter difuso del mismo
para retomar conceptos prestados de diferentes corrientes de la psicología y hablar de cosas con bastante ligereza como el ello, el yo, el ego, etcétera, etcétera. Entonces aquí, para efectos de la exposición de este tema tan importante que hoy nos ocupa, mis queridos podescuchas, vamos a entender el yo referido como la autoconciencia, vinculado al esquema corporal, a la identificación que todos nosotros desarrollamos de forma natural y sin que nadie nos lo diga con respecto a nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué ocurre? Recién ahora que ha comenzado a cobrar tanto interés y en donde es posible encontrar mucha mayor cantidad de papers y working papers y trabajos medianamente serios en condiciones de laboratorio, se está intentando llevar a cabo pruebas de verificación partiendo de uno de lo que podríamos considerar de uno de los rasgos más distintivos de la OE o de la experiencia fuera del cuerpo, que es el de observarse a sí mismo, en este caso al cuerpo, quien quiera que diga yo, y que ha tenido la experiencia espontánea o no, desde una posición externa. Y partiendo de esa característica que no es el único rasgo ni el más definitorio, porque no siempre ocurre también, hay que tener esto presente, la mayoría de neurólogos, neurocientíficos, algunos psicólogos cognitivos, psicólogos clínicos desde luego, han intentado sugerir, sin que las pruebas sean concluyentes, que se trata precisamente de un fenómeno de falla en la integración multisensorial, producto del error que reporta en este caso el sistema vestibular y a su vez que induce al campo visual, a nuestro campo visual, dentro de la percepción natural, a producir una suerte de ilusión, en este caso podríamos llamar especular u óptica. Pues bien, bajo este entendido, dentro de las diferentes disciplinas y campos ha surgido de manera bastante interesante, diría yo, una sugerencia que proviene de ámbitos como la psiquiatría y la psicología clínica, curiosamente, en la cual, al tratar con individuos que se han visto sujetos a diferentes eventos de carácter altamente traumático y con altos niveles de estrés, se han producido reportes y han logrado extraer datos bastante significativos en relación a lo que sea la experiencia fuera del cuerpo. Muchos de estos han llegado a sugerir que podría tratarse en algunos casos de un evento, es decir, la experiencia fuera del cuerpo UOV, que acompaña el proceso de despersonalización, vinculado entonces con eso que se llama fuga disociativa que muchas personas suelen experimentar cuando sus vidas se ven amenazadas bajo diferentes circunstancias. Podemos hablar de accidentes automovilísticos y desvincularlo, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte. Simplemente durante el accidente, el choque o el evento como tal, puede llegar a producirse esto sin que la persona necesariamente llegue a quedar en un estado comatoso, particularmente. También en los casos de agresión sexual se han presentado diferentes reportes en la literatura reciente, que normalmente en esos casos son remitidos primero con un trabajador social y luego si pasan por psiquiatría o por psicología clínica para hacerles acompañamiento y establecer alguna terapia. Sin embargo, muchas de estas personas, hombres y mujeres por igual, que se han visto sujetos en estas situaciones o en este tipo de eventos desafortunados, han llegado a reportar que durante el suceso como tal, en la ocurrencia del mismo, todos, sin lugar a dudas, lograron verse desde una posición externa, elevada o no, mientras se producía el fenómeno. Y aquí entonces me gustaría hablar un poco de un reporte, de hecho es un paper publicado en la revista Curious en el año 2021, fue de agosto del 2021. Los monitores del reporte son Alexander Moasevic y John Adler, a partir de un trabajo que se había desarrollado en India y en el que diferentes investigadores trataron a un chico de 15 años que presentaba diferentes problemas de comportamiento vinculados con un hogar disfuncional y en donde este continuamente se escapaba. Lo curioso del reporte es que este chico de 15 años que había tenido problemas con la autoridad, que ya había pasado por 2 reformatorios, que venía de un hogar con digámoslo, donde se había experimentado el abandono materno y en el cual el padre era un alcohólico, golpeador y abusivo, en diferentes ocasiones y bajo diferentes circunstancias, de forma espontánea, ocurría la experiencia extracorpórea. ¿Cómo conocen de esto los investigadores? Es simplemente porque él hace el reporte una vez que es atrapado en una ciudad porque se fugaba constantemente de su casa, robando
Lo llevan a una estación de policía, comienza el proceso de interrogatorio y durante el proceso, a plena luz del día, en vigilia perfecta, de manera espontánea el chico experimenta la OB o la experiencia extracorpórea. Y cuando ocurre, él digamos, a falta de herramientas lingüísticas lo suficientemente acordes para explicar la experiencia y ante la falta de conocimiento sobre qué le estaba ocurriendo, él ve que su cuerpo sigue y quien está allí en su cuerpo, él lo interpreta como un caso de posesión curiosamente, sigue conversando, sigue hablando con los oficiales de policía. Antes de que llegase, claro, el trabajador social que le venía haciendo la asistencia y el seguimiento a este chico. Y entonces contesta y él tiene pleno conocimiento de lo que están preguntando los oficiales de policía en relación al evento en el que se ha visto involucrado, mas no es capaz de identificar el contenido o la voz que sale del cuerpo, que él reconoce como propio, pero que está allí, mientras él desde una posición elevada dentro de la habitación habla. Entonces, aquí un pequeño extracto de lo que es el paper para aquellos que lo quieran revisar. Es bastante interesante y de hecho es bastante sugestivo desde el punto de vista de las indicaciones que al final hacen los psiquiatras y psicólogos clínicos vinculados al caso y que conocen del mismo y a partir de ese desarrollan el reporte, porque hacen una sugerencia bastante específica. Dicen, no sabemos propiamente, al margen de la literatura actual que trata de ver el fenómeno como una falla del sistema neurológico en su conjunto, si hablamos del sistema vestibular, del campo visual, de una falla de la conjunción temporoparietal, pero sí que es cierto, dicen ellos, que podría entenderse esta experiencia no como una falla del sistema neurológico, sino como un evento que podría en algunos casos vincularse a eso que se conoce como fuga disociativa. Y decir eso es decir, o reconocer más bien no solo que ignoran totalmente la base al margen del posible sustrato biológico, si se quiere, de lo que se activa durante la experiencia, que a su vez no es que nos permita entenderla del todo. Y entonces esto me hace pensar también en un trabajo bastante interesante, adelantado por el psicofisiólogo Alejandro Parra de la Universidad Interamericana de Buenos Aires, vinculado, adscrito a la Facultad obviamente de Psicología. El investigador Parra llevó a cabo una serie de estudios longitudinales con muestras más o menos representativas, creo que entre 648 y 1000 estudiantes durante un periodo académico, un año. Había pues un porcentaje no homogéneo de distribución entre hombres y mujeres que participaron en relación a la incidencia y la ocurrencia de experiencias fuera del cuerpo, tanto espontáneas como inducidas. Y al inicio, si bien es cierto que estaba interesado en ver si eso se vinculaba con algún tipo de esquizotipia cognitiva perceptual, con procesos de absorción, de los que habla mucho Susan Blackmore, quien tuvo la experiencia también, y siendo psicóloga clínica luego entra al campo de la parapsicología para tratar de entender qué es este fenómeno y qué es lo que pasa tras el mismo. Desarrolla estudios de disociación, propensión a la fantasía, tendencias alucinatorias. Hay unas escalas, por ejemplo, en el campo de la psicología clínica que permiten medir los niveles de imaginería visual y tratan de establecer una correlación entre estos aspectos y aquellos individuos que reportaban una mayor propensión a las experiencias fuera del cuerpo. Y los dividen en dos categorías: aquellos que las experimentan de forma espontánea y sin tener conocimiento previo acerca de este tema o este fenómeno, y aquellos que lo hacen de forma inducida independientemente de su sistema de creencias, es decir, personas vinculadas o al esoterismo o a la metafísica, o personas vinculadas a una corriente X o Y de pensamiento en relación a lo que fuese este fenómeno. Lo interesante de la investigación del profesor Parra también es que lleva a cabo todos los estudios con estos dos grupos durante la vigilia, porque en algunos casos, si bien es un porcentaje reducido del total de los 648 estudiantes universitarios iniciales, sí que es cierto que hay una proporción o un porcentaje mínimo que reporta que tenía miedo de la experiencia, y de hecho es ese grupo que la experimenta de manera espontánea, porque precisamente no saben qué es lo que ocurre ni en qué momento puede ocurrir. Y muchos también reportaron esa especie de, le denomina él, automatismo parasomático. Es decir, hay un componente que se reconoce como un tercero externo a toda la situación, en donde el individuo, la mujer o el hombre, reporta no solo ver el cuerpo durante el día, desde una posición externa o alejada,
sino que además ve que éste lleva a cabo funciones, sea hablar, sea caminar, sea gesticular. Y aquí es donde Parra queda profundamente sorprendido y dice, si bien es cierto que hay unos efectos benéficos vinculados con la AFC, las investigaciones de la ocurrencia o la incidencia de este tipo de experiencias durante el día no ha sido suficientemente catalogada y registrada y no contamos con una taxonomía, dice él, para entender por qué ocurre. Inicialmente dice, yo como psicólogo clínico, en el mejor de los casos, lo único que puedo decir es que se trataría de un modo adaptativo de estrés postraumático o un modo adaptativo ante situaciones altamente estresantes con diferentes factores de riesgo o no asociados a las personas. Y curiosamente esta es más o menos la misma conclusión a la que llegaron los investigadores con el reporte del chico de 15 años. ¿Sí? El reporte figura algo así como una extraña experiencia extracorporal en trastorno disociativo. Para aquellos que estén interesados, yo con gusto puedo compartir el paper para que lo lean. Allí está pues la presentación del caso, las discusiones del mismo, las conclusiones. Hay algo también bastante extraño y particular dentro del mismo, y es que estos investigadores como Mugdal, Dakat, Mathur, Sardesai y Pal en India no hacen mucho la distinción entre lo que sería una OB y una proyección astral, y hablan de proyección astral simplemente para describir el fenómeno en el que algo parece salir del cuerpo. Entonces, hay un psicólogo francés que viene desarrollando una serie de investigaciones, particularmente del año 2013 a la fecha, vinculado con algo que él denomina un nuevo campo para la comprensión del yo corporal, un nuevo campo de estudio clínico. Es un psicólogo francés, Pascal Lemalefant, de la Universidad de Rouen, y hay un texto reciente de él que se titula justamente La experiencia fuera del cuerpo, una nueva orientación para la clínica del cuerpo. Y parte claro de un enfoque psicoanalítico. Afirma entonces Lemalefant, las llamadas experiencias o sensaciones fuera del cuerpo han sido recibidas recientemente con una nueva y renovada atención mediática y científica. Su aparición ha sido lo suficientemente notable y frecuente como para atraer la atención del ámbito clínico hacia lo que parece ser en efecto una nueva orientación, así como un nuevo tipo de reacción del individuo, especialmente cuando se trata de situaciones críticas y traumatógenas. La desconexión de la propia experiencia corporal y la visión de la escena traumática desde un punto de vista situado por encima del propio cuerpo se podrían incluir así, por ejemplo, dentro de los ítems de una escala conocida como escala de experiencia disociativa peritraumática. Esta fue formulada por Marmar en 1997. Esta escala es parte de los test que, y quiero aclararlo, llevaron a cabo con este chico de 15 años en India, porque estaban tratando de hallar precisamente si había alguna falla vinculada con trastornos neurológicos, epilepsia, consumo de sustancias no controladas, es decir, algún indicador que desde el punto de vista neurocientífico permitiese deducir que ocurría la experiencia bajo cualquiera de esas condiciones específicas que se han vinculado desde el punto de vista clínico. Y entonces esto lleva a esos investigadores en su momento, pues 2021, a concluir que por ello no se trata necesariamente de una falla del sistema neurológico en el individuo que experimenta de forma espontánea una OB durante el día, sino que por el contrario debe ser integrada o tratada desde una nueva perspectiva, porque ocurren muchas más cosas y el elemento o el factor de verse fuera del cuerpo es solo, digámoslo, un adicional, es parte de la experiencia, pero no es la experiencia en su conjunto. Pues bien, la experiencia fuera del cuerpo se está convirtiendo así en un nuevo tropismo para el trabajo clínico, aunque su historia y algunos de sus aspectos contemporáneos lamentablemente siguen perteneciendo al dominio de lo paranormal o la superchería. No hay duda de que los recientes descubrimientos neurocientíficos en relación con la autoconciencia han dado a esta experiencia una nueva legitimidad, y aquí es cuando esto se pone muy interesante. Ojo, y afirma Malefant, sobre todo una veracidad. Ahora, forzosamente debe empezar a admitirse que el fenómeno no puede ser considerado simplemente
como una alucinación o incluso como algo meramente supuesto por los individuos vinculados a una imaginación vívida, vinculados a una lesión cerebral, vinculados a la activación o no de ciertas zonas que finalmente es lo que induce o lleva a pensar a Blanket y otros neurocientíficos de esa línea, que en el mejor de los casos se trata de una falla producida por la manera como neurotransmisores, neuroreceptores de ciertas áreas del cerebro se están comunicando. Porque hay muchos más elementos implicados dentro de la OB. Sin embargo, estos descubrimientos no pueden expresar plenamente el sentido que se puede tener para un sujeto determinado frente a la vivencia, es decir, al sentimiento de estar fuera de sí y verse a distancia. Esto solo puede hacerse si se lo sitúa dentro de una serie particular. Es decir, si bien es cierto que dentro de la práctica clínica, los estudios que se han enfocado a la experiencia fuera del cuerpo siguen identificándola como una serie de fenómenos especulares, y ya no estamos hablando aquí de autoscopia, alguna de sus variaciones alucinatorias, o de e-autoscopia, que es otro tipo de autoscopia, como por ejemplo el fenómeno del doble, sí ilustra a su manera la posible descomposición de las coordenadas necesarias para el reconocimiento de la imagen del yo. ¿Qué quiere decir esto en términos castizos? La descomposición de las coordenadas tendría que ver con el colapso del esquema corporal del individuo, quien quiera que diga yo y tenga la experiencia, y de su historia de experiencia. La descomposición de coordenadas equivale casi que a la anulación del sentido de identidad individual, y este también es una de las razones que atemoriza particularmente a las personas y por las cuales muchos no están dispuestos a experimentar el fenómeno. Pues bien, mis queridos escuchas, esta es solo la primer parte de lo que he titulado Experiencia fuera del cuerpo durante la vigilia. Espero que haya sido de su agrado para aquellos que estén interesados en el curso con un enfoque bastante práctico o pragmático. Pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o a academiadeproyeccionastral@gmail.com o agregarme. El Telegram también figura allí en el canal de YouTube. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.